Ya estamos de vuelta acá con el segundo bloque de Puente B TV, recordando que estamos acá en los estudios de Universidad de las Américas. Por lo mismo, vamos a hablar de un tema muy importante con respecto a lo que sucedió en el sanatorio alemán en Concepción por la explosión debido a la fuga de gas. Y para eso vamos a hablar de las formas de abordar una emergencia por fuga de gas. Quien nos acompaña es Carlos Aguirre, Hola, director de escuela de la carrera de construcción, perteneciente a la Facultad de Arquitectura de Universidad de las Américas. Bienvenido, Carlos, nuevamente al programa. Tercera vez ya en el programa. Cuarta, yo creo. Tercera. ¿Tercera? Sí, tercera vez en el programa. Muchas gracias, José Pedro, por la invitación. Oye, Carlos, cuéntanos un poquito. Salía el ministro hablando de que el ministro del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, hablando de que en Chile se ha repetido mucho últimamente las fugas de gas. ¿A qué se debe eso? ¿Están fallando los controles de la construcción durante las instalaciones de las cañerías? ¿O el material que ocupan no es el mejor? Lo que pasa es que hay varias cosas que tener en cuenta. La primera es que Chile es un país sísmico. ¿Ya? Y por lo tanto, lo que más sufre en un sismo grado 4, 5, etcétera, no un sismo cataclísmico, Sí, como podemos ver en otras cosas, son las instalaciones anexas al edificio. Y esas instalaciones anexas, la cañería de gas es quizá una de las más frágiles en ese sentido. Pero la cañería de gas no es ¿con qué material es? Bueno, hay una norma que ¿Sí? establece cuáles son los materiales a utilizar. Entonces, los materiales a utilizar en el trazado, precisamente desde la unión hacia la red pública y cómo ésta se va hacia el edificio. Ahora, está normado, se cumple, etcétera. Lo que no tenemos muy visto tiene que ver con las mantenciones, con las revisiones periódicas, ¿ya? Y con algunos elementos específicos asociados a las uniones. O sea, cómo esas uniones se tienen que validar, responder, analizar después de una cantidad de tiempo en uso. Pero en este caso de las uniones hay lugares que, ejemplo, estamos acá y uno no lo puede ver dónde está la unión, porque No, pero hay formas de poder hacer ese análisis. ¿Ya? Por Pero ejemplo, con un tester de cuánto metano hay en el espacio. ¿ya? ¿No? Y cuánto metano hay encima. Está la posibilidad de ir testeando con algunos elementos de rayos X o con algunos topómetros que le llamamos nosotros los constructores, que nos indican dónde están estas cosas mediante sonido o mediante radiografía. Pero en este caso, una familia en una casa, porque uno cree que la fuga de gas puede estar o en el calefón o en el horno, puede Sí. ser que tiene gas, o en la cocina. En las salidas. Claro, en la salida. O en las entradas, que puede ser Con la al entrada. inicio. Ahora, la norma de la Superintendencia de Electricidad y Combustible es súper rígida respecto a por dónde tienen que pasar las cañerías. ¿Ya? Las cañerías no pueden pasar por lugares donde la gente va a dormir, por ejemplo. ¿Ya? O sea, pasan por los pasillos, por las zonas de uso más cotidianas. Y eso implica que claramente una fuga se puede identificar en ese sentido. Ahora, yo quiero dar como un contexto en base a lo que conversaba con Claudia ayer. Hay un tema asociado a que después de una emergencia, ¿ya? Hay dos etapas de reacción. Y eso ya es parte de lo que aprendemos o les enseñamos a los estudiantes que hacen los cursos de prevención de riesgo en obras de construcción o en construcciones. Una primera parte que es la detección de la emergencia, o sea, estar preparado para que cuando la emergencia ocurra, saber qué hacer. Sí. ¿Ya? Es como un tema preventivo. Y segundo, la respuesta a la emergencia, que es inmediata en primera instancia y tardía en una segunda. Y un poco lo que tú estás diciendo, hablamos un poquito de lo que pasó en el sanatorio alemán en Concepción, que lamentablemente fallecieron 4 personas. Sí. Hay un video, ¿cierto?, que cuando sale el prevencionista de riesgo y dice, tranquilidad, vuelvan, que no va a pasar nada, que ya está todo tranquilo, y posteriormente ocurre lo que ocurrió, lamentablemente. ¿Qué hay que hacer ahí? Porque tú me hablabas que había un antes. O sea, y un lo que pasa es después. que el primer punto es autorregular el uso ¿Ya? para poder establecer qué ocurre cuando tenemos un indicio de fuga de gas. ¿Ya? O sea, por ejemplo, un edificio de 10 pisos o de 5 pisos en albañilería armada tiene ciertas cosas puntuales asociadas a su reacción ante un sismo grado 5, grado 6.
¿Ya? Ya. Por lo tanto, si uno, después de un sismo, lo peor que puedes hacer es prender una vela. Claro, porque lo más probable es que... Lo más probable es que haya algún tipo de fuga. ¿Y por eso se corta la luz automáticamente? No, se corta la luz principalmente. Uno debería cortar la luz y cortar el gas en la claro. base como parte de tu protocolo de salida. Ahora, eso es casi como tener también una mochila con linternas Claro, y, un kit de emergencia. y con agua y con un montón de cosas, como un kit de emergencia, como diría algún experto en emergencia específica. Entonces, claramente ahí hay un procedimiento que indica cuáles son los pasos a seguir y que cada unidad o cada comunidad debería tenerlo súper claro. Ya, por ejemplo, Claro. desde abrir las puertas. Abrir las puertas. Hay que estar- No, abrir las puertas principalmente porque las puertas se traban. Una cosa muy Claro. sencilla. Desde abrir las puertas hasta no ocupar ningún tipo de combustión. A posterioridad de esto. Ahora, una vez que la emergencia ya se realiza, hay entes específicos a los cuales tenemos que llamar, identificar, Para que hagan toda para que hagan todo el proceso en el cual podamos levantar si efectivamente hay una fuga de gas o una fuga de lo que sea que tiene una implicancia posterior, una implicancia más fuerte en términos Pero en este caso, función. si hay una seguidilla de temblores, porque un ejemplo, Por supuesto. desconozco cuándo fue construido, en este caso el Sanatorio Alemán, que puede haber estado construido para el terremoto del 2010. Por supuesto. Ya, ahí quizás no pasó, se mantuvo, no hubo mayor problema, pero después ha seguido viendo temblores sobre 6, qué sé yo, y se puede ir desgastando el material. O sea, lo que pasa es que tenéis que considerar que esto son las uniones, principalmente los codos, las Sí. T, etcétera, se van moviendo. Se van moviendo con los temblores y al moverse su hermeticidad se pierde. Ya. ¿Ya? Por lo tanto, no es tan evidente que los temblores de forma paulatina vayan generando daños mayores a los que ya existen. Porque hay que recordar que la cañería de gas es una cañería que va con presión. Claro. Entonces, al tener una fuga, la fuga va a seguir existiendo y probablemente se va a agrandar más. Yo te entiendo claramente, pero por lo mismo, porque tal cual como lo dije anteriormente, que se han visto muchos más casos de fugas de gas en general en Chile, entonces deberíamos hacer una revisión completa, porque lo más probable es que casas, Sí. porque ejemplo, casas acá en Santiago, casas que vivieron el terremoto del 85, Sí. han vivido distintos seguidillas de temblores, y el terremoto del 2010, y otros temblores o terremotos de sobre 7 o 6, ahí habría que hacer claramente una O sea, revisión, ¿no? claramente uno debería revisar sus instalaciones de gas de forma periódica, sobre todo si estamos hablando de gas de ciudad. Ya, porque Pero no se hace. Pero no se hace. Ahora, hago la diferencia entre gas de ciudad y gas licuado. El gas licuado es el del balón. O sea, el balón, sí. El del balón, que tiene características químicas distintas al gas de ciudad. O sea, el gas licuado es más pesado que el aire, por lo tanto, cuando tiene una filtración, imagínate estos bidones 45, los conectamos y la conexión a la vivienda está todo desde afuera. O sea, Claro. el balón está Está ahí. y ahí se queda y una vez cada tantos meses lo cambiáis. Esto se mantiene a una altura que es más pesado que el aire. Al contrario, el gas de ciudad se expande porque es más liviano que el aire. ¿Cachai? Más peligroso. Es mucho más peligroso el gas de ciudad. Es muchísimo más peligroso el gas de ciudad en términos de que permite que en el fondo empiece a llenar los espacios. ¿Cachai? Ahora, para que uno combustione o para que explote, tiene que tener una combinación porcentual, una concentración que es bastante justa, por decirlo de alguna forma. O sea, llega como a un porcentaje de mols por metro cúbico y se vuelve explosivo. Antes de eso no se vuelve explosivo. ¿Ya? Y por eso la mantención preventiva es necesaria, porque es probable que tengamos fugas, pero esas fugas no lleguen a tener esta capacidad detonante. ¿Cachai? Sí, sí te entiendo, pero ¿cómo en este caso los edificios? ¿Mm? Porque todos los edificios más modernos, ya lo podemos ver, tienen gas de ciudad. Y no necesariamente. Lo que estamos viendo es que los edificios en general se vuelven full electric. Full electric también, Se vuelven claro. full electric más que Y mantener con calderas abajo en este caso. y con calderas abajo. O sea, ha habido como un avance de la técnica ya para mantener el gas de ciudad a un
a una cantidad razonable de Pero en personas. este caso, si yo construyo una casa, ¿Mm? una constructora X, ¿cómo fiscalizan? Que a eso voy yo. ¿Cómo ven? Lo que pasa es que, a ver, hay que ahí entender la normativa de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que está en sec.cl, o sea, ahí está explícita. Hay un montón de pruebas de hermeticidad que se requieren para que la vivienda tenga su resolución municipal. Pero prueban una casa, No, pues se tienen que probar todas. todas. Tienen que probar todas. Se hacen una colección de pruebas. Desde que no estén tapadas las cañerías, de que tengan un nivel de hermeticidad, que aguante una cantidad de pares, o sea, que funcione a presión. ¿Sabes por qué te lo planteo? Porque, bueno, la gente que se ha ido a casas nuevas, qué sé yo, te dan el gas cuando uno llega. Por supuesto, pero para la recepción, o sea, en el fondo, para que la vivienda la podáis comprar, ¿Sí? tiene que tener un número del Servicio de Impuesto Interno, Claro. ¿cierto? Para tener el número del Servicio de Impuesto Interno, la vivienda tiene que estar inscrita. Sí. Para estar inscrita, tiene que tener permiso de edificación. Sí. O sea, recepción final. Y para tener esa recepción final, tiene que tener las recepciones de los servicios. Electricidad, gas y agua al menos. Y ahí, en el caso, si hubiese una fuga de gas, estas que no se ven al final, como yo te decía, si tú prendes la mecha, qué sé yo, ¿de quién es ahí la culpa? ¿La constructora? A ver, la Ley General de Urbanismo y Construcción establece que para el tema de instalaciones, todo lo que es instalaciones, tiene una duración, comillas, o sea, más que una duración, tiene un término, una extinción de la responsabilidad legal del constructor y sus derivados después de los 5 años. O sea, hasta los 5 años uno puede ejercer su derecho a... Como garantía. Una suerte de garantía, pero es su derecho a tener el término es un determinado estándar en la construcción. Ese es el término concreto, ¿ya? Porque se supone que para instalaciones son 5 años, para terminaciones son 10 y para temas...